Y también los amigos van cambiando y evolucionando conforme tus etapas y conforme vas cambiando. Y tenemos muchísimos. Padres, madres, ¿cuántos tenemos? Esas guías. Y a veces uno de ornato y el otro realmente activo. Pero vamos dándonos cuenta que solo es uno. Solo son dos donde es el referente para tu hijo. Entonces no tiene que ver la confianza, la amistad. ¿Cuántos amigos tienes confidentes? O sea, esos amigos de verdad con los que puedes establecer esta conexión profunda, que te acepta como eres, que ha estado en tus peores y mejores momentos, etcétera. Yo creo que nos sobran dedos de la mano. ¿Y qué ha hecho que esa amistad llegue a ese punto? Primero que nada, la aceptación. Entonces, quiero tener con mi hijo este vínculo, esta confianza, pues tienes que aceptar también a tu hijo como es y dejar a un lado las expectativas. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estoy súper contenta porque siempre que traigo un invitado diferente, es tan especial, que nos va a dejar cosas nuevas y un aprendizaje nuevo. Y hoy no es la excepción. Hoy tengo una gran invitada que es la licenciada Carla Baturoni, licenciada en educación y mamá también. Así que bienvenida, Carla. Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo encantada. Me encanta ir a podcast, me encanta compartir. Y creo que es una oportunidad y una plataforma muy bonita para que los papás, las personas, los seres humanos nos sigamos formando. No, bueno, es que yo creo, como tú acabas de decir, formarse es todos los días y que desgraciadamente estamos mal informados y a veces como papás creemos que tenemos todo resuelto y a veces estamos completamente equivocados. Y aquí es donde entra esta magia que es lo que tú haces, ¿no? Que es la pedagogía. Platícame acerca de esto, Carla. Fíjate que es como tú bien lo dijiste hace un momento, seguir todos los días creciendo, aprendiendo, y yo creo que la maternidad, la paternidad es el espacio de mayor confrontamiento y crecimiento personal que pueda tener un ser humano. En una ocasión una mamá me decía, oye, Carla, recomiéndame un curso de crecimiento personal, de desarrollo personal. Y le dije, eres mamá, eres papá, pues tienes una oportunidad de crecimiento personal todos los días de tu vida. Porque yo siempre lo he dicho, creo que ser madre, ser padre es lo que más te hace evolucionar, crecer, porque te confronta mucho. Y justamente ahorita, aunque muchos papás puedan decir, yo no quiero repetir patrones, yo quiero hacer las cosas diferentes, no quiero hacerlo como mis padres, pues es un hecho que nadie nos enseña a ser padres, pero también es un hecho que te tienes que formar y prepararte. O sea, no, la paternidad, yo tengo un eslogan que siempre les digo a los papás, los padres no nacen, se hacen. Así y creo que es un estarte reeducando, creciendo y observándote y observar tu proceso interno para ver también qué estás dando a estos seres humanos que tienes a tu cargo, ¿no? Claro. ¿Y cuál ha sido la problemática más grande que te has enfrentado primero con los papás? Porque los más difíciles son los papás, ¿sí o no? Ay, no me hagas hablarlo, porque me están viendo. Yo creo que el aceptar que tienes que cambiar, que tienes que evolucionar, es la problemática más fuerte. Yo creo que aunque queremos, muchos papás, de hecho cada vez tengo más papás también, no solo mamás, y padres de familia en general, tanto madres como padres, vas a un curso, quieres aprender, pero ya cuando te enfrentas, a mí me toca que muchos papás van a mis talleres, por ejemplo, tengo uno que se llama Cómo hablar para que tus hijos escuchen, y llegan viendo cómo puedo arreglar a mi hijo, si le arreglo la tuerca, cómo lo cambio, qué le está fallando a mi hijo que no me escucha. Y en todos los talleres es más bien mira hacia ti. O sea, tu hijo está completo, perfecto y es un ser humano que ya tiene una maravillosa capacidad, que sí tiene que tener esta guía, este acompañamiento, límites, estructura, pero siempre es mirar hacia ti. Y cuando empiezan a enfrentarse y a darse cuenta que hay cosas que tienes que evolucionar, que tienes que corregir en ti, y por ende vas a lograr hacer cambios en tu hijo, en el contexto. Yo creo que esa es la parte a la que más me he enfrentado y más difícil es de repente, cuando los papás se dan cuenta y tienen que aceptar que, híjole, esto ya no funciona con los niños de ahorita, que esto que me enseñaron mis papás hace tiempo, cambiar estos paradigmas,
pues ya no aplican con los niños de ahorita. Creo que eso es lo más complejo, ¿no? El aceptar este proceso, pero dando ese pasito, lo demás fluye de una manera hermosa y se van dando cuenta los papás que al transformarme yo, pues transformo, ¿no? Lo que me rodea. Fíjate que qué importante lo que tú acabas de comentar, porque cuando los papás no tienen conciencia de qué es lo que está sucediendo en su interior, pues afuera es un caos, ¿no? Claro. Y cuando tú les abres este abanico de posibilidades de poder interiorizar, autoobservarse y reconciliarse probablemente, Claro. ¿no? Y pedirse perdón, pues pueden ver a sus hijos tal y como son, como dices tú. Ellos son el reflejo de uno mismo, ¿no? Y entender eso es difícil porque es más fácil decir, te tengo a mi hijo o te traigo a mi hijo que trae un problema, en lugar de decir, híjole, nosotros o yo soy el del problema, ¿no? Claro. Que eso son de las situaciones en las que uno se va enfrentando en cada momento. ¿Y en qué momento, me pregunto yo, el papá varón hace conciencia de esto? Porque es mucho más fácil en las mujeres, como que tratamos de involucrarnos más en estos aspectos, ¿no? Pero en esta época, Carla, en donde yo veo ahora los jóvenes o los papás jóvenes, creo que hoy se involucran más que en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en esta evolución? Yo creo que ha sido maravilloso. Yo creo que no todo ha sido malo, porque también creo que hay muchas cosas que siempre se levanta el dedo, se señala y se dice, es que los tiempos de antes, es que antes. Sí hay cosas, creo que cada época, cada etapa tiene su luz y su sombra, como cada ser humano tenemos luz y sombra y tenemos cosas positivas, cosas negativas de las cuales también aprender. Y si algo hay positivo en esta nueva época es que el paradigma, el concepto de la paternidad también ha cambiado. Ya no solamente soy el proveedor. Así es. Y también la mamá no es solamente una mujer donde pierde todo su concepto de ser humano, de mujer, y se pierde en la maternidad. Creo que eso también es súper importante, claro, que las mujeres empiecen a verse como mujer, como esta conexión conmigo, no solamente en el rol de madre y sus funciones, perderme porque luego sufren esto del llamado nido vacío, donde se van mis hijos y ahora ¿qué me queda si me perdí por completo en la maternidad? Y los padres ya no solamente proveen, sino saben que tienen que educar, involucrarse, la importancia de la presencia, lo que puedo influir yo en estos seres humanos también, y cómo no solamente son las madres las que tienen esta función de educar, sino es de equipo, ¿no? Entonces, la verdad ha sido maravilloso para mí. Yo tengo cada vez más papás en los talleres, de hecho hasta papás yendo solos, donde se turnan, primero va uno, luego va otro. Ya saben que la virilidad no se les pierde por cambiar un pañal o por cuidar a los hijos, ni la mujer es egoísta con autocuidarse y ver por sí misma también. Entonces, creo que esos dos chips que están empezando a cambiar es maravilloso, pero sí tenemos que encontrar este equilibrio, porque si no, el ser humano tiende mucho a pendulearse, y creo que tú lo ves muchísimo con todos tus pacientes. Entonces, no se trata, que creo que en este proceso de ser una educación, una disciplina rígida, autoritaria, que a muchos de nosotros nos tocó, en este afán de no quiero repetir patrones, pues a veces nos vamos al otro polo, ¿no? Donde es permisivista, y justo hay una confusión y creen que la disciplina positiva, consciente, que es la que yo enseño, tiene que ver con no reglas, que haga el niño lo que quiera, no límites, y nada que ver. O sea, claro que va a haber reglas, límites, estructura, pero siempre enfocado hacia la conexión también y hacia esta forma de dejar huellas y no heridas en nuestros hijos, y de entender que es mi maestro, no es alguien con quien tengo que pelear y ganarle. O sea, yo soy maestro de mi hijo, pero también él se convierte en mi maestro. Cierto. Entonces, este cambio creo que es algo en este proceso en el que estamos ahorita en la paternidad y en la maternidad los seres humanos, el encontrar ese equilibrio. Fíjate que sí. Tú hablaste esta parte jerárquica, porque eso nos tocó, digo, bueno, por lo menos a mí, ¿no? En donde no podías expresar tú como hijo absolutamente nada, y tu papá te decía, sí, porque lo mando yo. De hecho, hay un libro así, ¿no? Porque lo mando yo. Y es muy buen libro. Pero antes era sí o no y punto. O sea, no podías ni siquiera decir, oye, papá, vamos a hablar. Primera, porque no había comunicación. Claro.
¿no? No había esta comunicación y no había este diálogo porque no había esta confianza, porque en esta parte jerárquica, pues obviamente, pues te daba miedo hablar cosas que a lo mejor no podían entenderte. Claro. Y como tú bien lo dices, pues a lo mejor te vas al extremo, que ya es la generación que a mí me tocó con los papás con los que yo convivo, que los hijos dicen, ¿que ahora qué hago? No quiero ser como mi mamá. Y ahí va. Ajá. Y entonces hay problemáticas muy fuertes que después de la adolescencia y en la misma adolescencia ya no sabes qué hacer. Yo creo que hay algo que yo veo mucho ahorita en los papás es mucho miedo, mucha ansiedad, mucha culpa. Hay tanta sobreinformación, Lore, hay tantos gurús de TikTok, de educación, tantos pedagogos que ni son pedagogos y que se ponen a dar consejos sobre disciplina, educación, y que a lo mejor ni padres tampoco lo son, donde traen a los papás tan saturados de información, donde hay mucho miedo, donde si no quiero repetir este patrón, no quiero golpear, y quiero tener confianza con mis hijos, pero hay una línea muy delgadita entre educo con confianza, con apertura y conexión, a me voy al otro extremo y entonces me vuelvo el amigo de mis hijos, donde tampoco, porque decir que soy amigo de mi hijo es dejarlo huérfano. Entonces no eres amigo de tu hijo y sí hay una jerarquía, pero no la jerarquía entendida como la teníamos antes, donde era lineal, dogmática, donde era esto que tú decías, porque lo digo yo. No te reconocían que tenías mente propia ni que tenías emociones, te las cauterizaban o las tenías que oprimir. Ahorita sí, qué padre que puedas tener esta confianza con tus hijos, pero no tiene que ver con amistad. Que creo que es esa línea delgadita donde los papás, por querer tener esta confianza, la confunden con amistad. Y nada que ver. Yo me gusta hacerles a los papás esta reflexión y yo creo que tú también lo puedes pensar. ¿Cuántos amigos tenemos? O sea, para la chorcha, los amigos, de hecho tenemos a veces amistades de onomásticos, ¿no? De ciertas fechas, las amiguitas del café, los amigos del Super Bowl, los amigos del póker, y tenemos grupos de amigos y también los amigos van cambiando y evolucionando conforme tus etapas y conforme vas cambiando, ¿no? Y tenemos muchísimos. Padres, madres, ¿cuántos tenemos? Esas guías, y a veces uno de ornato y el otro realmente activo, pero vamos dándonos cuenta que solo es uno, solo son dos donde es el referente para tu hijo. Entonces no tiene que ver la confianza, la amistad. ¿Cuántos amigos tienes confidentes? O sea, esos amigos de verdad con los que puedes establecer esta conexión profunda, que te acepta como eres, que ha estado en tus peores y mejores momentos, etcétera. Yo creo que nos sobran dedos de la mano, ¿no? ¿Y qué ha hecho que esa amistad llegue a ese punto? Primero que nada, la aceptación. Entonces, quiero tener con mi hijo este vínculo, esta confianza, pues tienes que aceptar también a tu hijo como es y dejar a un lado las expectativas. Porque hay tantas expectativas en la maternidad, en la paternidad, que si Walt Disney nos viera cuando tenemos a nuestros hijos, haría toda una fantasía. Y es dejar esas expectativas. ¿Por qué? Porque tu hijo ya es un ser maravilloso y no tienes que esperar que sea mejor. Simplemente tienes objetivos en la paternidad para transmitirle los valores que requiere, para que esas herramientas le guíen su camino y le guíen su vida. Pero tu hijo ya es un ser formado y completo. Simplemente tú le vas a acompañar a que desarrolle ese potencial que él ya tiene. Entonces, ¿quieres generar confianza con tus hijos? Pues genera vínculo. Y el vínculo es la convivencia. Y esta convivencia implica presencia. O sea, a mí me encanta, por eso la disciplina consciente es estar presente, no solamente el bulto aquí en el celular, llevo a mi hijo al parque y estoy en el celular gritando. Pues no, es estar todo tu ser, tu conciencia, tu esencia junto a tus hijos. Y no solamente en eso, sino también estar consciente de mí, de lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo y cómo eso que pienso, siento y hago favorece o entorpece este proceso formativo de mi hijo. Esa es la verdadera educación consciente y esa es la verdadera confianza que vas a ir generando con tus hijos a través del vínculo. Sí, que definitivamente a medida yo creo que los papás son conscientes o somos conscientes, porque yo soy mamá, ¿no? Vamos también trabajando nuestras propias heridas, ¿no? Claro. Porque yo creo que es ahí en donde viene esta parte, si me equivoco tú me dirás, de sobreexigencia, que todas aquellas cosas que yo no cumplí, que no me permitieron cumplir,
o que no quise cumplirlas, pues ahora obviamente pues quiero que mi hijo me las cumpla, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde perdemos estos límites que tú acabas de mencionar, porque ni siquiera los límites los tengo yo. Exacto. Entonces, si yo no los tengo, menos los voy a poner allá afuera. Yo estoy convencida y con todos estos años, tengo más de 17 años trabajando con tantas familias, yo creo que el 90% de los problemas de disciplina es por una falta de disciplina con los padres y eso hace que se generen. Pero mencionaste algo muy importante, esto de estar atento y de estar consciente de qué me falta trabajar a mí. Hay una doctora, la doctora Shefali, me encanta ella, y ella menciona una frase que para mí es mágica cuando la entendemos los papás. Y dice que ser padre o ser madre es como si te dieran un ticket en primera fila para ver en la pantalla el drama de tu inmadurez. Nuestros hijos son nuestro mayor catalizador y esto de que son tus espejos a veces lo confundimos, donde decimos, ay, es mi mini-mí, se parece a mí, es mi reflejo. No. ¿A qué se refiere eso de que tu hijo es tu espejo? Significa que tu hijo se para frente a ti, sobre todo en los momentos en los que hay problemas o aparece tu reactividad emocional, para demostrarte lo que te falta trabajar, lo que te falta madurar, lo que te falta evolucionar, si todavía tienes alguna herida o un hueco en tu infancia. Entonces son nuestro mayor catalizador. Nada más, ojo, ellos son el detonante. Tú eres la causa, tú eres ya la pólvora y tú eres ese barril de pólvora que llega el otro y nada más la enciende. Claro. Pero todo eso que tú ya traes es darte cuenta si estoy educando desde una herida, si estoy educando desde un hueco, desde una carencia, si estoy educando desde la ansiedad o desde el miedo. Y darte cuenta es maravilloso porque entonces ya no hay estas emociones sino una conciencia plena. Y es bien complejo. A mí me acaba de pasar con mi adolescente. Tengo una niña de casi 14 años, cumple en unos días 14. Y tuvo por ahí una situación en la escuela, ya sabes, niñas adolescentes, y yo me vi reflejada, me hizo recordarme una situación que yo tuve y yo estaba personalizando mucho la situación, ya con toda esta formación y todo esto, y darme cuenta y decir, oye, estoy desde mi miedo, estoy desde mi ansiedad, esta no es su historia, mi historia no es su historia y tengo que hacerlo consciente, trabajar en mí a la par que estoy trabajando con ella, pero ya entonces las herramientas o lo que enseñas ya no es desde el miedo y desde la ansiedad, sino ya lo haces con plena conciencia de que esto es para ella, no es para sanarme a mí, lo mío yo soy responsable. Pero dar ese brinquito como papá, el darte cuenta, es maravilloso. Por eso ser padre te ayuda a evolucionar y a crecer tanto, porque es esta oportunidad de ir viendo y cuando aparece tu reactividad, cuando aparecen esos huecos, es el momento en mirar hacia adentro, mirar hacia adentro. Sí, que tiene que ver con nuestro nivel de conciencia. Fíjate, cuando tú mencionas este punto que te pasó con tu hija, dice, cierto, puedo tener todo el conocimiento del mundo, pero cuando eres mamá o papá a veces se nos olvida el conocimiento, ¿no? Me hiciste recordar cuando mi hijo el más grande, que ya está muy, muy grande, ¿sí? Él de hecho ya va a ser papá. Pues yo estaba muy chiquita. Y yo me acuerdo, Carla, que obviamente desde la inmadurez y desde el apego, pobre hijo, porque yo me levantaba cada 5 minutos a tomarle la temperatura, a ver si estaba respirando para ver si no se iba a morir, que si fuera a tener muerte de cuna. Lo saqué a los 4 años casi de mi recámara por miedo, por muchos, muchos miedos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué hice? Que mi hijo después tuviera asma. Y yo no entendía, después que llevé de mi hijo a 10,000 doctores, alergólogos, ¿verdad? Hablando de esta parte. Del síntoma. Entonces, pues nada se lo quitó hasta que bendita psicoterapia. Cuando me meto y me ponen y veo que realmente yo era la que estaba enfermando a mi hijo. De ansiedad. De ansiedad. Claro, y de asfixia, porque van a decir, ya quítate, mamá, está sobre mí. Fíjate que sano. Y eso es una cosa que para mí es tan importante y sanó en la parte física, pero obviamente también sanó en la parte emocional
en la parte mental y Claro. obviamente el mejor rendimiento en la escuela, que ahí entra la inteligencia emocional. Claro. Entonces, ¿cómo tú como pedagoga puedes hacer que los papás vean todo esto, que somos un todo? Ujú. Que somos un cuerpo físico, que somos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, ¿sí? Y cómo gestionas tus emociones para poder ayudar o soltar, en este caso, a tu hijo y que tenga esta autoindependencia. Volvemos al mismo paso. Yo creo que para mí, en todas las áreas de la vida, el proceso para caminar, para crecer, es la aceptación. También en las emociones se aceptan, se gestionan, nunca se controlan. Exacto. O sea, yo les enseño, parte de los talleres que doy es enseñarles esta gestión emocional, pero empieza por uno, porque muchos de nosotros crecimos viendo las emociones como buenas y malas, reprimiéndolas, no podías sentir. Entonces, si tú no recibiste empatía, si a ti no te enseñaron autorregulación, gestión emocional, pues ¿cómo vas a enseñarla si es algo que nunca has vivido? Ujú. Entonces, es empezar desde el interior, para poderlo hacer con mis hijos. Yo veo muchas mamás que llegan a mis talleres porque me dicen, Carla, es que quiero tener más paciencia, no quiero enojarme, no quiero gritarle. Y les digo, a ver, es que no es problema que te enojes. O sea, el enojo es una emoción que trae, todas las emociones traen una función. Claro. Y el enojo tiene una función también. Pero qué haces con el enojo es donde es importante, ahí es donde entra la inteligencia. Puedo sentir lo que quiera, pero cómo lo manifiesto, cómo lo expreso, cómo lo gestiono. Muchos me dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre controlar y gestionar? Mira, a mí me gusta hacer esta analogía y creo que les queda más claro. Cuando tú quieres sofocar o controlar una emoción, es como si estuvieras en una alberca con una pelota de playa o una pelotita, cualquier pelota, y la quieres tratar de sumergir y sumergir y sumergir. Llega un momento en que esa pelota, por física, por fuerza, va a salir. Y las emociones que se sofocan o que se reprimen son muy imprudentes, porque salen en el momento menos Eso. indicado y con mucha más fuerza. Y van a lastimar a quienes están cerca, que es a ti o al que tienes al lado. Entonces no se trata de eso, se trata de aceptar que tengo esta pelota, ¿qué hago con esta pelota? Y irla desinflando poco a poco. Ir entendiendo que acepto que estoy furiosa, que estoy cansada, que estoy frustrada, que estoy deprimida, que necesito espacio para mí, porque ahorita hay mucha culpa en las mamás, en donde como tengo que ser esta mamá perfecta que me han vendido de repente, donde tengo todo el tiempo estoy 100% con mis hijos, comen perfecto, no ven televisión, no, o sea, ubiquémonos que educar de manera consciente no es la perfección. Así con tu imperfección, así con los errores, es parte de entender que mis errores también educan y que yo soy su maestro, lo que decía hace ratito, y él también es mi maestro, y que parte de este proceso ambos estamos aprendiendo. Entonces, cuando dejas a un lado la autoexigencia, el perfeccionismo, todo esto que solamente te va a generar ansiedad, culpa o miedo, entonces viene la conciencia, que esto es maravilloso, y empiezo a aceptar lo que hay en mí, y si yo acepto lo que hay en mí, voy a aceptar que mi hijo está frustrado, que mi hijo tiene mente propia, que mi hijo ahorita no me quiere cerca, que necesita espacio, y no significa que me deje de amar. Y entonces esta aceptación te lleva a la paciencia. Porque muchos confundimos y creemos que ser paciente es soportar a mi hijo y no gritarle. Y no, la verdadera paciencia es aceptar que las cosas pueden suceder en un orden distinto al que tú tienes en mente. Entonces no pierdes la paciencia, mamás. O sea, las que me están oyendo, mamás, papás, no pierdes la paciencia. Lo que pierdes es tu autocontrol, tu autorregulación, porque no aceptaste que las cosas podían suceder distinto, no aceptaste que estabas frustrado, no aceptaste lo que estabas viviendo en ese momento. Y entonces, cuando aparece esta aceptación, puedes aplicar las herramientas que aprendas, puedes aplicar las técnicas. Yo siempre les digo, no va a haber curso, no va a haber método, no va a haber herramienta ni técnica Claro. que te ayude si primero no hay este trabajo de conciencia en ti. Y es un proceso. Fíjate que sí, yo veo a los jóvenes de ahora que son de librito. By the book. Agarran y es que en el libro fulano, espera, y tú dices, tú Dios de mi vida, la Todo vida teoría. te va a enseñar que el libro lo vas a hacer a un lado y te vas a dar cuenta de la realidad, porque aparte los hijos todos
todos son diferentes. Claro. Entonces, no puedes tú educar a un hijo exactamente igual, porque tú tienes, como tú acabas de decir, mirar a tu hijo, ver cuáles son las necesidades de tu hijo y estar ahí presente. Exacto. ¿Verdad? Entonces, sí, los libros ayudan, pero no podemos seguir las reglas porque la vida no es así. Y tú te das cuenta que la vida, si yo pensaba que iba a ser y de repente cambió y dices, ¿qué hago ahora? Y tenemos como seres humanos, ¿verdad, Carla? Que aprender a adaptarnos a todos estos cambios. Y hablamos desde los cambios físicos a cualquier otro tipo de cambios que se van a ir surgiendo durante toda nuestra vida. Que eso es algo que viven mucho las mamás cuando entran a la etapa de adolescencia, que no aceptan que tu hijo ya cambió y que tu hijo no lo vas a educar, no te vas a comunicar, no vas a tener la relación que tenías con él hace un día, sí, porque claro, la adolescencia llega de repente. Entonces, muchas mamás me dicen, pero es que ayer me dejaba abrazarlo en público, pero es que ayer, es que antes yo... Sí, tu hijo ya es otro. Entonces, cuando estás en este rollo de querer educar un poquito con más conciencia, desde una disciplina más positiva, es entender que voy a ser o debo de ser la mamá, el papá que mi hijo necesita, no el que yo quiero ser. Porque una cosa es la mamá que tú quieres ser, el papá que tú quieres ser y tu fantasía de voy a ser la mejor mamá del mundo, voy a ser la mamá más presente. Sí, pero no sabes la mamá que tu hijo necesita. Y que a lo mejor el hijo que tienes hoy no va a ser la mamá que requiere mañana. Y es ir entendiendo que a lo mejor a mí me encantaría ser una mamá súper open mind, súper light, relajada, pero mi hijo, de acuerdo a su temperamento, su carácter, sus características, pues necesita más estructura, aunque tú seas un desorden, necesita más guía, más acompañamiento, más firmeza en ciertas cosas. Entonces, pues tienes que dejar a un lado tu light y darte cuenta que necesitas reestructurarte tú y hacer las cosas un poquito distinto, que a lo mejor más adelante tu hijo no requiera de eso. Y como decías tú, muy cierto, tienes dos que a lo mejor uno necesita reglas, estructura, más firmeza y el otro va caminando más solito, pero ya solamente necesita esta supervisión silenciosa, este acompañamiento. Entonces, esto tiene mucho que ver con observarte y observar quién es mi hijo, cómo se está comportando, porque un hijo te habla a través de las conductas. Entonces, aprender a observar esas conductas, esos mensajes silenciosos, observarme a mí, es el mayor paso y lo mejor que puedes, el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. Pero esto de la conciencia, yo creo que te pasa mucho con los invitados que tienes o las personas con las que a ti te toca de repente compartir. Creo que está muy, muy confuso y no tienen claro esto de qué es conciencia, claro, ¿no? Y creemos a veces que alguien consciente es alguien que anda de blanco levitando, así comiendo prana. No. Y es lo más humano, pues, es entender. A mí Eckhart Tolle me encanta, este escritor alemán. No, es hermoso. Y hay una frase que dice Eckhart Tolle que a mí siempre me ha vibrado y dice, conciencia significa presencia. Y solamente la presencia puede disolver el pasado inconsciente. Estos patrones que tú tienes aprendidos, esto que viste, estas heridas, esto que aprendiste y que lo tienes, porque no se trata de pelearte con eso que es tuyo. Solamente va a irse disolviendo y se va a ir transformando conforme estés tú presente, atento. Y la presencia es esto que decía yo al inicio, el observar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué estoy haciendo. ¿Por qué grité? ¿Por qué me enojé? No es tanto porque mi hijo azotó la puerta, qué hice yo y qué sentí cuando azotó la puerta. Cuando mi niño se comporta como niño y mi adolescente como adolescente, y si yo puedo mantener la sensatez y la calma del adulto que debo de ser. Y ese creo que es uno de los grandes problemas en la educación moderna, que está muy centrada en los hijos, observando en cómo se comporta el niño, qué hace el niño, en quién se va a convertir, cuál es la mejor escuela, claro, cuál es ¿cuántos idiomas? Sí, cuántos idiomas, cuántas habilidades, cuántas clases y clases y clases, el bono de educación. Y estamos muy enfocados en el pasado y en el futuro. Es más bien observar quién soy yo en este momento, cómo me estoy comportando yo en este momento, si estoy reaccionando cuando mi hijo reacciona y por qué reaccioné. Porque el niño se va a comportar como niño y el adolescente como adolescente. Qué realidad. Fíjate, observamos si queremos hijos en el hacer y claro, en el tener. ¿Y dónde queda el ser? El ser. Que creo que es la base de todo lo que acabas de decir. Y platícame de todas estas conferencias tan maravillosas que haces, que obviamente
sería muy bonito que la gente escuchara cuántas conferencias das, qué tipo de conferencias, porque a lo mejor yo no tengo tiempo para ir a lo mejor a que alguien me ayude a buscar terapia, ¿no? O no tengo tiempo o no quiero, pero a lo mejor escuchar una conferencia en donde me imagino que así es, sí, vas a poder interactuar y poder hacer este tipo de ejercicios para trabajar en ti. Sí, pues tengo varios cursos y los voy acompañando en este proceso, ¿no? Tengo el curso de la frustración a la calma, que es para la etapa de berrinches, manejo de berrinches. Tengo el curso de cómo hablar para que tus hijos escuchen sin gritos ni perder la paciencia. El curso de entiende a tu hijo adolescente. Y conferencias, híjole, pues son muchísimas. De hecho, voy a dar próximamente, el 29 de julio, una conferencia gratuita. Cómo logro que mi hijo me escuche, porque me interesa que sean más también los papás que se formen. Y todos los cursos, talleres, conferencias, webinars gratuitos que doy, todos los doy presenciales o en línea, hay digitales. Yo creo que ya no podemos poner excusas al tiempo. Ya estoy abarcando todas las áreas, porque antes me decían, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero. Claro. Estamos en todas las plataformas. Y yo creo que formarse ya no tiene tampoco por qué ser caro, pero sí implica esfuerzo, implica tiempo, darte el tiempo de... Y yo creo que a veces nos damos tiempo para ir al cine, para ir a un restaurante, para muchas otras cosas, y también para formarte. Yo creo que es el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo. Entonces, pues bueno, ahí están los recursos. Mis redes me encuentran todas como Carla Baturoni, y pues ojalá los que viven en Guadalajara pues aprovechen esta conferencia gratuita próxima que voy a tener. Bien, Carla. Y todos estos cursos son para padres. Para padres, okay. Pero también trabajo con maestros. Bien. También voy a escuelas y también tenemos un programa para empresas, porque también trabajamos mucho con habilidades blandas, con las emociones, con la gestión emocional, con alta dirección y con colaboradores. Entonces también la comunicación asertiva, el manejo emocional se trabaja con empresas. Pero mi parte donde tengo toda, más mi fuerte y donde me encanta trabajar muchísimo también, y de que tengo todos estos años, pues con colegios, con docentes y con padres de familia. Bien, no, bueno, qué bárbaro. Me encanta porque coincido contigo en muchas cosas, y que creo que hoy en día la gente, todos los papás, debemos estar involucrados en todo. Claro. Y sobre todo aprender a tener este tipo de educación, porque esta es educación. Si yo no entiendo la educación en mí mismo y aprendo a verme, a interiorizar y a querer cambiar aquellos aspectos que me han costado mucho trabajo verlos, creo que es una gran oportunidad poder asistir a estas conferencias o a estos talleres, como bien dijo Carla, con conciencia, no de blanco, pero sí darte cuenta en dónde estás parado y qué es lo que tienes que cambiar tú. Claro. Yo estoy feliz de que estés aquí, de verdad. Gracias. Es un placer escucharte, me encantó. Y pues sé que ya se terminó el tiempo, que se fue rapidísimo. Y me encantaría que me dijeras que para ti sean como 5 puntos los más importantes que los papás deben de tener en cuenta para la educación de sus hijos. Primero, no perderte en tus funciones, en tu rol como padre. Seguir esta conexión contigo constante, porque no puedes conectar con tus hijos si no conectas contigo. Segundo, siempre debes de trabajar primero la conexión antes de la corrección. No puedes corregir a tus hijos si no hay una conexión profunda. Tu hijo va a quererte escuchar si está conectado a ti. Tercero, pues que la maternidad, la paternidad es una habilidad aprendida. No, el amor no es suficiente para educar, las buenas ganas, las buenas intenciones, no. También te tienes que formar, te tienes que preparar e irte preparando. No volverte cursiento, porque luego ya ves lo que se hace ahorita de librito, también hay papás cursientos, cursos y cursos y cursos. No, pero sí entender que sí esta etapa, esto que está requiriendo ahorita mi hijo, esto me está sobrepasando, pues debo de buscar al especialista, no a la mamá que tiene al hijo más mal educado que el mío. Y ese sería el siguiente punto, saber cuándo pedir ayuda, saber cuándo algo me está rebasando, cuándo tengo que trabajar en mí también, o buscar un recurso que me ayude a
esta etapa que estoy viviendo o esta piedrita que me estoy encontrando. Y la última les diría, pues, esta parte de crecimiento personal y la conciencia. Si quieres educar desde la conciencia, desde el crecimiento personal, es mirar hacia adentro, es estar en ti y observar quién es esa madre que mi hijo necesita, quién es este padre que mi hijo necesita, no para estar a su merced, pero sí para entender que parte de mí tiene todavía que crecer, que evolucionar o que hueco sanar. Muy bonito. Sanen su corazón, ¿sí? Y bueno, hoy hay una parte muy linda que a mí me encanta, Carla, porque me encanta conocer a los invitados que tengo y como hemos hablado mucho de esta parte de interiorizar, pues vamos a hacer algo así. Estas cartitas se llaman el arte de expresar. Okay. Entonces te las voy a pasar, permíteme. Muy bien. Y te voy a pedir, Carla, que, bueno, pues las revuelvas unas 3 veces. Me vas a hacer trabajar. ¡Qué maravilla! Sí, vamos a ver. A ver qué me sale. ¿Y me puedes pasar 3 cartitas, por favor? Aquí. Mira, todas azul. Bien. Gracias. Ok, ahora sí te vamos a conocer, Carla. A ver, ¿cuál es la mayor locura que has hecho en tu vida? Ay, híjole. Yo creo que ser madre. Yo creo que esa es la mayor locura y la mayor bendición, porque creo que es aventarte al vacío, no sabiendo cómo vas a caer ni qué viene. Y creo que nos romantizan tanto la maternidad, que tiene una parte maravillosa, pero también es mucho compromiso, mucho trabajo personal, y yo creo que esa ha sido mi mayor locura, hermosa locura. Coincido. Si tu vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría este capítulo que estás viviendo? Renacer. Yo creo que ahorita estoy en ese punto donde estoy revolucionando muchísimo, y creo que la Carla de hace unos meses ahorita es otra. Entonces, y me encanta porque creo que es parte, ¿no?, de este proceso. Bien, esta versión tuya. Mi nueva versión. Bien. ¿Cuál consideras que ha sido la mejor etapa de tu vida y por qué? Yo creo que es bien difícil, la verdad. Para mí todas las etapas de mi vida han sido hermosas y difíciles en su momento. O bueno, más bien dicho, yo creo que cada etapa tiene una parte hermosa de la cual recuerdo increíble, y también digo, tenía esto no tan bonito, no tan padre. Entonces sí te podría decir que hasta ahorita la que estoy viviendo, porque siempre la que estás viviendo es la etapa más linda, más confrontante y la más nostálgica después. Que esto es algo que también yo les digo a los papás: la etapa que más difícil se te va a hacer es la que estás viviendo en este momento con tu hijo, y luego es la que más vas a añorar. Entonces te podría decir que para mí es esta, porque es lo que tengo, momento. Es el momento, es el presente. El presente. Bien, pues se acabó el tiempo. Estoy feliz de veras que hayas estado aquí y no queda más que agradecerte. No, al contrario, gracias. Y que invitemos a la gente a que esta parte de educación la sanemos desde nuestro corazón. Y acuérdate, los límites los pones tú. Yo soy Lorena Garzón, sanando desde el corazón, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.